Ya, bueno, a continuación en este video vamos a enseñarles a hacer análisis de fragmentación mediante el modelo de Kusurram. Vamos a análisis, fragmentación mediante Kusurram, ¿cierto? Y aquí colocamos la malla la cual estamos trabajando. Yo puse 8×9, eso es porque en el proyecto estamos trabajando una malla de 8×9, ¿cierto? Ahí está, 8×9, ¿cierto? Tienen que modificarlo si es que no está de acuerdo a lo que ustedes están trabajando. Guarda el espaciamiento 8×9, ok. Luego, ¿cierto? Tienen que considerar un concepto que se llama factor de la roca. ¿Ya? Aquí, ¿cierto? Podemos colocar toda la información respecto a la roca misma y también de las estructuras presentes. ¿Ya? Y voy a remover todo, ¿cierto? Y vamos a hacerlo desde cero. Entonces aquí vamos a utilizar, ¿cierto? Una densidad de 2,7, vamos a dejarlo por defecto, y vamos a considerar el módulo de Young y el UCS respectivo al tipo de roca. Yo utilicé, ¿cierto?, el UCS de 174 megapascales, resistencia a la compresión simple, y un módulo de Young de 50 aproximadamente gigapascales. Les recuerdo que, ¿cierto?, el módulo de Young no es más que la pendiente de la curva en un gráfico de esfuerzo axial, ¿cierto? Versus deformación axial. A la pendiente de esta curva, ¿cierto? La llamamos módulo de Young, que es lo que está acá, ¿cierto? Y por otro lado tenemos el coeficiente de Poisson, aunque no lo considera en Kusurram, pero sí recuerdo que es la deformación axial versus deformación transversal de la probeta. Y esa pendiente le conocemos como el nombre de coeficiente de Poisson, ¿ya? Sin embargo, el módulo de Young nosotros el que vamos a utilizar, y también el UCS, que no es más que la resistencia a la compresión simple, ¿sí? El módulo de Young habla de la cantidad de esfuerzo que se requiere para una deformación determinada, ¿cierto? A mayor módulo de Young, mayor pendiente, y por lo tanto, ¿cierto?, para la misma cantidad de esfuerzo se requiere, para la misma cantidad de deformación se va a requerir más esfuerzo, ¿sí? Eso respecto al módulo de Young. Entonces nosotros vamos a utilizar un CS de 174 para este tipo de grupo litológico y un módulo de Young de 50 aproximadamente, ¿cierto? Yo lo había ya puesto acá, 50 y 174 megapascales. Vamos a considerar, ¿cierto?, un free face tip, se refiere al talud y el manteo del talud, ¿cierto?, y la dirección del deep direction del talud, ¿sí? La estructura, ¿cierto?, vamos a considerar un espaciamiento de 1, una abertura de 0,5, ¿ya? Vamos a considerar un manteo de 55 grados y con una orientación subparalela, es decir, 10 grados respecto al norte, ¿cierto?, de deep direction de la estructura. Ya agregamos nuestra estructura, consideramos chequear el valor del seguro del índice de Lilly, ¿cierto? Para esto, ¿cierto?, tienen que hacer clic acá y OK, ¿sí? En esta ocasión tenemos un P80 de 0,3 en un gráfico de porcentaje BP10, P20 hasta P80 y P100 versus el tamaño de fragmentos, ¿cierto? P80 tenemos acá, seguimos la curva, la intersección nos da 0,1, 0,2, 0,3. 0,3 metros va a ser nuestro P80 aproximadamente, ¿ya? Les recuerdo que tenemos cierto acá el modelo de fragmentación de Kusurram, el cual considera sí o sí el tamaño de los bloques de acuerdo a algunos parámetros que aparecen aquí abajo. Entre esos parámetros de lo explosivo, ¿cierto?, sobre todo, y tronadura, también consideramos un factor de roca. El factor de roca, ¿cierto?, no es más que lo que está acá, ¿cierto?
factor de roca y el índice de Lilly, ¿cierto? Y el cual considera, ¿cierto?, un BI, ¿cierto?, de acuerdo a las estructuras también presentes dentro del macizo rocoso, ¿cierto? Entre ellas está la orientación de los planos de fractura, espaciamiento de las fracturas, descripción del macizo rocoso, la densidad, etc. Entonces, con esta caracterización de la roca y la estructura, nosotros luego podemos calcular la fragmentación mediante la fórmula de Kussram, que es la que aparece en la diapositiva anterior, ¿cierto? Así podríamos predecir o simular la fragmentación que va a tener nuestra tronadura. En este caso, ¿cierto? Repito, que es de 0,3, un P80 de 0,3 metros.